Ya tiene la palabra. Queridos amigos del sector pesquero que se encuentran en las barras altas de la Asamblea Nacional, orenses, ecuatorianas y ecuatorianos, compañeros legisladores, basándose en los recursos hidrobiológicos utilizados en las actividades acuícolas y pesqueras que constituyen fuentes de riqueza necesarias para garantizar la soberanía alimentaria de la población. Estamos conscientes que es necesario actualizar la norma vigente y adecuarla a los principios y disposiciones constitucionales que prevé actividades orientadas al manejo sustentable y sostenible de estos recursos, a fin de optimizar los factores de producción y mejorar la situación social y económica de quienes se dedican a estas actividades, siempre y cuando esto no perjudique la situación y los derechos de nuestros pescadores artesanales, para llegar a una convivencia pacífica entre los hermanos trabajadores del mar. En los talleres de levantamiento de observaciones en territorio y en las comparecencias dentro de la comisión, durante el acercamiento al sector pesquero, se visibilizan distintas artes de pesca, que en esta ley no se diferencia, a pesar de existir diariamente en la práctica cotidiana de la pesca en el mar. Esto fue el principal motivo que la bancada UNES en la comisión votó por abstinencia, hasta no tener un pronunciamiento expreso de la INIAP, cuya función es de realizar investigaciones científicas y técnicas y tecnológicas de los recursos bioacuáticos basados en el conocimiento del medio ambiente y de los organismos que lo habitan, con la finalidad de evaluar su potencial, diversificar la producción, propender el desarrollo de la actividad pesquera y lograr su óptima y racional utilización. Además, es por ello que como principales líneas rojas se han identificado las siguientes. La principal línea roja sería el cambio de definición de pesca artesanal al querer incorporar el término con posibilidades de tecnificación, cuando normalmente la pesca artesanal es la realizada predominantemente de forma manual, lo que hace diferenciar de la pesca industrial. Este cambio es la definición de pesca artesanal que genera resistencia entre las organizaciones que representan al sector artesanal, que tradicionalmente ha dado su apoyo a la Revolución Ciudadana. Las organizaciones de pescadores artesanales representados por la FENACOPEC señalan que el proyecto no ha sido lo suficientemente socializado. Además, hay una connotación ambiental que se debe considerar, ya que se busca autorizar que embarcaciones de red de cerco puedan ingresar a las 8 millas, por lo que se sugiere no acoger el articulado propuesto, por cuanto viola la sostenibilidad de los recursos, abre la posibilidad de la depredación de la fauna marina de nuestro país y provocan un impacto a mediano y a largo plazo de inestabilidad económica para los sectores pesqueros. El derecho al buen vivir debe ser respetado en su integridad y no ser violentado por los intereses
de ciertos segmentos económicos. La postura de nuestros pescadores artesanales ante las prenombradas reformas es mayormente de inconformidad y negativa por las posibles implicaciones que tendrían estos cambios legales en la actividad pesquera artesanal a la que se dedican. Toda vez que el proyecto de ley debe responder a las necesidades reales y actuales de tan importante sector, garantizando la seguridad jurídica y no el capricho de terceros que a través del trabajo de otros, de la sobreexplotación del recurso ictiológico marino costero, se están enriqueciendo y depredando los recursos con los que cuentan nuestras costas ecuatorianas, desplazando de sus espacios de trabajo a quienes por generaciones se han dedicado a esta actividad como sustento con el cual han sostenido a sus familias y además que provocan mayor delincuencia, inseguridad y desempleo, principalmente para quienes, al ser parte de la economía popular y solidaria, han contribuido a la reactivación económica del país. Tal es así que, acogiendo los argumentos de los representantes de la red de organizaciones de producción pesquera artesanales del oro, nos hicieron llegar en su momento desde el despacho del asambleísta Carlos Zambrano, se presentaron observaciones a la presente reforma, recalcando principalmente que, donde tomando en cuenta los valiosos argumentos señalados por el sector pesquero artesanal de la provincia a la cual represento, me permito solicitar que no se reforme el artículo 104 de la ley vigente por ser atentatorio a la biodiversidad de los recursos ictiológicos, al solicitar que los barcos con redes de cerco de gareta de peces pelágicos pequeños sean considerados artesanales para realizar actividades pesqueras dentro de las 5 millas. Toda vez que no es factible ni viable dar paso a un articulado que pretende dar mayor poder de decisión al ente rector, es decir, a la autoridad pesquera, sin que se tome en cuenta la realidad de quienes verdaderamente pertenecen al sector pesquero artesanal. Peor aún, para que dentro de la reclasificación en la ley sean considerados como artesanales los barcos con redes de gareta según su escala. Por medio del presente me permito solicitar que no se reforme el artículo 115 de la ley vigente. Hemos solicitado que no se reforme el artículo 165 de la ley vigente, toda vez que la sobreexplotación de los recursos es lesiva, no solamente para el sector pesquero artesanal, sino también para la riqueza natural del país entero. Solicitamos que no se reforme el artículo 177 de la ley vigente por ser atentatoria a la seguridad alimentaria, no solamente de la población local, sino también de la nacional. Solicitamos que no se reforme el artículo 216 de la ley vigente, por cuanto lo que se pretende incorporar en dicho artículo podría ser fácilmente incorporado y regulado en el reglamento respectivo de esta ley, donde se deberá indicar que las multas serán solidarias entre el armador y el operador de la embarcación. Permítame unos segundos, señor presidente. Siguiendo con la misma línea de pensamiento expuesta en el razonamiento, por lo que la no reforma al artículo 177, solicitamos que no se reforme el artículo 218 de la ley vigente, por cuanto no se puede indicar en la ley que en el ente rector sea quien regule la graduación de embarcaciones industriales, cuando ello podría ser regulado vía reglamento, además que la sanción no debe ser por su capacidad de pesca y otros parámetros, como lo indican, ya que se alentaría a la sobreexplotación y afectaría la seguridad alimentaria.
Finalmente, concluyo que se debe mantener las 8 millas como zona de exclusiva de reserva para la pesca artesanal en todo el perfil costero para precautelar el desarrollo social y económico de una gran cantidad de comunidades pesqueras artesanales con sus familias en el país que garanticen una vida digna. Las capturas de otras especies demersales deben ser prohibidas para las embarcaciones con redes de cerco de gareta, porque se debe garantizar la soberanía alimentaria y la protección de los recursos ictiológicos en el país. Peor así, considerarse que los peces demersales sean utilizados para elaborar aceites, harinas, ya que deberían ir a la mesa de la población ecuatoriana. La flota de peces pelágicos pequeños debe tener conciencia social de un trabajo justo y equitativo de la actividad pesquera en el país, sobre todo en las zonas de desove y criaderos de peces demersales que sirven exclusivamente para garantizar la alimentación y la vida digna de los ecuatorianos. Se debe garantizar la seguridad jurídica en el país y darle la aplicación de la normativa con una autoridad pesquera imparcial, un verdadero control de los recursos hidrobiológicos en las zonas pesqueras en el país y no como le exige un grupo de empresarios que está promoviendo las actuales reformas y que perjudican enormemente al sector artesanal. Si un barco industrial captura peces demersales, corvina, cachema, etc., son aproximadamente 44,000 libras que afectan a más de 500 embarcaciones artesanales. Esto es un aproximado de 1,000 familias, por lo que no es viable que con el presente reforma de ley de pesca vigente se promueva la inequidad entre pescadores artesanales e industriales, ya que con sus permisos actuales son para peces pelágicos pequeños y no demersales. Finalmente, queridos compañeros pescadores artesanales, querido pueblo orense, como he podido observar las razones para archivar el presente proyecto de ley y no aprobarlo sobran. Por ello, tengan la seguridad que desde esta curul que le pertenece a ustedes como mis mandantes, somos conscientes de que es hora de encaminar el rumbo del país con acciones efectivas que respondan a la lamentable situación que viven nuestros pescadores artesanales y todos los ecuatorianos. Por ello, ratifico mi compromiso inclaudicable de seguir trabajando por y para el pueblo, legislando y fiscalizando por la defensa de sus derechos y sus intereses. Gracias.